Iglesia, muy buenos días, que el Señor me los bendiga grande y poderosamente en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Quiero bendecir la vida de cada persona que se conecta allá en sus casitas, toda persona que ha dispuesto su mente y su corazón para ayunar en este día, para entrar en la presencia del Señor. Recordando lo que dice la palabra, hay gigantes que solo se derriban a través del ayuno y de la oración, que es necesario que ayunemos para sacrificar esta carne, para que el espíritu crezca y esta carne mengüe. Así que mis amados, en esta mañana le damos la bienvenida a la Iglesia Cruzada Cristiana Fuente de Vida que se conecta con nosotros. Le damos la bienvenida a todos nuestros familiares que de diferentes partes nos ven, se conectan para recibir esta palabra de parte del Señor. También le damos la bienvenida a nuestros amigos. Así que mis amados, vamos a orar, vamos a entrar en la presencia del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga y que tome el lugar que es de Él, que se entrone en nuestro corazón y que sea Él trayendo esa palabra como una semilla, implantándola en nosotros para que dé un fruto y un fruto que permanezca. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor y Padre precioso, venimos delante de tu presencia para darte a ti, Señor, toda la gloria. Te damos toda la honra, te damos la alabanza, el reconocimiento. En esta hermosa mañana, Padre, queremos agradarte, queremos bendecirte, exaltarte. Gracias, mi amor, porque eres un Dios bueno, Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios grande. Eres un Dios fuerte, el Dios que no conoce la derrota, el Dios que es invencible en batalla. Gracias, mi Rey, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres, mi amor, Jehová de los ejércitos. Gracias, mi Rey precioso, porque debajo de tus alas estamos seguros. Gracias porque nos cuidas, nos guardas, nos proteges, nos provees para todas nuestras necesidades. Dile gracias, Padre, gracias, mi amor, gracias, gracias, Señor magistrado, gracias, Rey eterno, poderoso, gracias por los alimentos, por nuestros familiares, por el empleo. Dile, Señor, gracias por mi salud, gracias por los procesos, gracias, Señor Padre eterno, por todo lo que viene de ti, de tu mano de favor, porque tu mano de favor nos ha alcanzado, nos ha sostenido. Gracias, mi Rey, por quitar los temores de nuestra vida, por alentarnos, Señor, a seguir, por alentarnos, Señor, a continuar, a pesar de lo que vivimos, a pesar de los procesos, a pesar, Señor, de nuestras luchas, dificultades, los problemas que se presentan a diario. Dile, Señor, gracias, porque tú eres mi aliento, mi fortaleza. Dile gracias porque tú eres mi consolador, el que me abraza, el que me dice que todo va a estar bien, el que me ayuda, Señor, a mirar hacia la meta. Gracias, Señor, por ayudarnos a correr esta carrera, Señor, de la fe. Dile, Señor, gracias por traer fe a mi vida. Dile, Señor, gracias por quitar toda incredulidad, por quitar toda cosa que no es tuya de mi vida. Dile, Señor, perdóname. Vamos, pide perdón a Dios por tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pensamientos, por tus palabras, porque a veces ofendemos con los pensamientos, con palabras y con obras. Dile, perdóname, santifícame, lávame, Señor, con tu verdad y con tu justicia. Y en esta mañana te pedimos que nos santifiques, que hagas de nosotros esas vasijas de barro en el cual tú derrames tu aceite, tu unción, tu vino fresco. Dile, Señor, perdóname, perdóname si he tenido pensamientos de derrota, de retroceso, de fracaso, pensamientos depresivos, de suicidio. Dile, Señor, perdóname, perdóname si he batallado en mi mente, Señor, y me he rendido. Dile, Señor, perdóname, Padre, porque cuando vienen los tropiezos, los problemas, muchas veces renunciamos en nuestra mente y dile, Señor, perdóname, ayúdame, mi Rey, a ser como tú, a tener la mente de Cristo. Dile, Señor, perdona mis palabras, porque con ellas ofendo al prójimo, ofendo a mi familiar. Dile, Señor, perdóname. Yo quiero que uses mi boca, Padre, como un instrumento útil para transmitir tu presencia, Padre precioso, para edificar, para aconsejar, para predicar. Dile, usa mi boca,
Padre, para cosas buenas. Utilízala, utiliza nuestro corazón, Padre precioso, como ese gran tesoro, mi Rey, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice tu palabra, y queremos que nuestro corazón esté lleno de tu Espíritu, de tu presencia, de amor, de los frutos de tu Espíritu, para así mismo transmitirle a las personas que nos rodean. Dile, Señor, llena mi corazón de toda buena obra, llénalo, Señor, Padre eterno, de los frutos de tu Espíritu. Dile, Señor, llénalo de ti, que mi vida, Señor, mengüe para que tú crezcas. Dile, quita de mí toda carnalidad, renuncio a toda humanidad, renuncio a toda obra carnal que me separa de ti. Y te doy la bienvenida a mi vida. Dile, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, a mi corazón. Entrónate en el lugar que es tuyo, el trono que te pertenece en nuestro corazón. Y dile, gracias Señor, háblame a través de tu palabra. Padre, que esa palabra sea la que yo estoy necesitando, que me aliente, Señor, a seguir, a continuar, que me ayude, Señor, Padre eterno. Padre, que sea un refrigerio para mi corazón, una espada de doble filo, que penetre, Señor, hasta el tuétano de mis huesos. Dile, Señor, que sea medicina a mi alma. Dile, gracias, Padre eterno. Te bendecimos, mi amor, en esta mañana, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú tocando, ministrando y quebrantando cada vida y corazón de todos aquellos que reciben esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno en gran manera y porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, en este hermoso día el Señor ha preparado una palabra, un día de ayuno, de oración. Y yo sé que allá en su casita usted ha estado orando, ha estado adorando con su familia o tal vez solo. Y vamos al plato fuerte, que es la palabra del Señor. Y esta palabra que Dios nos trae hoy se llama llamado a nuevas generaciones. Y vamos a ver qué es un llamado. Es recibir un llamamiento de Dios o nombramiento e invitación de parte de Él o de los líderes de tu iglesia autorizados para servirle de una manera particular y específica. Esto es un llamado o un llamamiento, querida iglesia. Y sabemos que no somos una casualidad, sino un propósito específico de Dios. Muchas personas creen que vinieron a este mundo porque llegaron, porque tal vez fueron un accidente, porque tal vez sus padres los tuvieron jóvenes, porque no se cuidaron, pero no es así. Según lo que dice, y ahora lo vamos a ver conforme a la palabra, usted ya había nacido en el corazón de Dios. Él ya lo había predestinado con un propósito. Usted no vino por una casualidad, usted es un propósito de parte de Dios. Y los propósitos sabemos que se cumplen, no importa en qué tiempo, porque hay tiempos predestinados para todo. Eso dice la palabra. Allá en Eclesiastés 3 en adelante habla de los tiempos. Y Dios es un Dios de tiempos, tiene tiempo para todo. Y en el momento en el que Dios te llama, es el momento preciso y oportuno para que tú recibas ese nombramiento, esa invitación de parte de Dios. Muchos conocimos al Señor jóvenes, otros desde niños, nacieron en el Evangelio, otros lo conocieron ya en edad adulta, otros en la edad de la vejez. Pero de una u otra forma, Dios siempre te ha permitido vivir ciertas cosas en tu vida, pero siempre con un llamado, con un propósito y con un fin específico, el cual Dios quiere contigo, para que tú marques huella en aquellas personas que te rodean, con las personas que tú hablas, con las personas que están en tu entorno. Y ese llamado lo hace Dios a través de los pastores, de los líderes, a través de Dios. Dios usa hombres para hacerte el llamado. En la antigüedad, Él usaba hombres o hablaba audiblemente. Se le aparecía a los siervos, a los ministros, para hacerles un llamado. Y ahora vamos a recordarlo rápidamente. Pero el Señor, cuando te llama, tú no te puedes negar, pero tampoco te puedes ofrecer. ¿Cómo así?
En este tiempo estamos viendo personas que sienten en sus emociones que deben de servir en tal cosa específica. Pero resulta que ese llamado lo hace Dios a través de sus autoridades establecidas por Él mismo aquí en la tierra. Sea para lo que sea que tú vayas a servir en la congregación, ese llamado lo hace Dios. Hay personas que Dios llama y se niegan. No, todavía no, estoy muy joven, tengo miedo, todavía no, cuando esté más grande, cuando sepa más de la Biblia, se argumentan, ¿cierto? Pero hay personas que andan todo el tiempo ofreciéndose. Yo quiero servir en esto, póngame a servir en lo otro, póngame a servir en esto, cuente conmigo para esto. Pero resulta que no es el tiempo lo predestina Dios, no nosotros. Nosotros que porque sentimos emociones y por eso muchas veces nos delegan compromiso, responsabilidad y mucha gente que no está preparada para este llamado, entonces en el camino abandona porque le pareció duro, difícil, porque se cargó con ese ministerio o con esa labor que se le delegó. Y por esa razón tenemos que esperar siempre el tiempo de Dios. Dios no te llama a ti, o tú no sientes el llamado de Dios porque Dios llamó a otro. No es así. Si Dios llamó a ese, es a ese. En el momento que Dios lo tenga ya en su corazón, te llamará a ti. Pero muchas personas son llamadas de parte de Dios y por temores se niegan a recibir ese llamado o esa invitación que Dios les hace a servir. Hay personas llenas de temores en estos momentos. Inclusive gente que ya tiene de parte de Dios privilegios y se niegan porque creen que Dios se equivocó. Pero según lo que dice la palabra allá en Génesis, dice que Dios vio todo lo que había hecho y dice la palabra que Él vio que era bueno en gran manera. Eso nos da a entender de que todo lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca. Él no se equivocó cuando te llamó a ti, cuando te escogió, cuando te cimentó, cuando te plantó en el vientre de tu madre. Él no se equivocó, Él sabía lo que estaba haciendo. Y tal vez tú dirás, pero es que yo llevo tanto tiempo y yo todavía no he sentido el llamado. El día que tú recibiste a Cristo en tu corazón es el primer llamado que Dios te hace. Es la invitación a entrar a tu vida para transformarla, para darte, bendecirte, para curarte, para mimarte, para abrazarte. Es el primer llamado que Dios te hace cuando tú recibes a Cristo en el corazón. Después vienen los llamados para servir en su congregación ministeriales. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 35. Y vamos a leer qué es lo que pasa en estas nuevas generaciones y por qué esta palabra se titula Llamado a nuevas generaciones. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice la palabra y en Mateo, en palabras de Cristo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabes por qué? Porque han pasado muchas generaciones, muchas. Estamos hablando desde el principio de la creación. ¿Cuántas generaciones no han pasado? Y estamos viviendo un tiempo donde se ha levantado una nueva generación, un semillero, porque hay muchos jóvenes, hay niños queriendo servir y buscar a Dios. Ese es el llamado que Dios está haciendo a la juventud hoy en día, o a las personas que por primera vez reciben a Cristo en su corazón. Son una nueva generación, porque Dios los va a usar, no importa la edad. Dios los va a usar grandemente si ve disposición en su corazón y compromiso con Él. Entonces estamos viendo una generación que se está levantando en medio del mundo lleno de caos, de maldad, lleno de vicios, ¿cierto? De droga, de pornografía, de inmoralidad sexual, en el cual se están levantando esta juventud. Y que muchas veces acusamos a los padres de que estas generaciones se estén perdiendo en las calles. Muchas veces decimos que ¿dónde están los padres de esos jóvenes? Pero más que los padres es dónde están los principios bíblicos establecidos en los padres y en los jóvenes. Si los padres hoy en día no buscan de Dios, ¿cómo quieren guiar sus niños por el camino del Señor?
Si la palabra dice en Proverbio 22:6, instruye al niño en el camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Si los padres, si las generaciones entendieran lo que significa esta palabra, buscarían corriendo a Dios. Dejarían tantos argumentos, tanto cuento que tiene la gente, que es que volverse evangélico, qué pereza, esos cristianos, qué pereza, el pastor todo lo prohíbe, en la iglesia todo me dicen que es malo. Pero cuando nos vamos a la palabra, que es negarnos a nosotros mismos, obedecer la voz de Dios a través de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se resume en una sola palabra, es obediencia, entendemos que Dios nos está llamando porque quiere salvar esas nuevas generaciones que se están levantando. Tal vez tú ya estás herido, tienes cicatrices, ya te maltrataron, tuviste malos padres, una mala infancia, malos recuerdos, tristeza, pero no tienen por qué las nuevas generaciones, tus hijos, tus pequeños, pagar por lo que pasó contigo. Al contrario, en Cristo son nuevas las cosas. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso nos está dando una pauta donde Él vuelve y escribe una nueva historia, donde Él puede hacer de tus generaciones, generaciones diferentes, generaciones que no hayan vivido el maltrato, el acoso, que no hayan vivido lo que tú viviste, las heridas emocionales con las que tú llegas a Dios. Pero para eso hay que tener valentía, para entregar tu vida a Cristo y escuchar ese primer llamado que Él te hace. Tal vez desde el vientre de tu madre, cuando tú naciste en el Evangelio. Cuando tú naciste en el Evangelio es aún más lindo, porque el Señor te llamó, te dio un privilegio de no haber vivido cosas, situaciones terribles en la vida normal, en la vida secular. Cuando llegamos nosotros a los pies del Señor, venimos muy marcados por muchas situaciones. Heridas, odio, resentimiento, venganza, iras, contiendas, bueno, cantidad de cosas. Pero las personas que son nacidas en el Evangelio son privilegiadas, porque no vienen con toda esa cantidad de cosas en el corazón. Y por eso debemos de ser agradecidos con Dios. Las personas que son llamadas adultas, bueno, el Señor nos llamó, es lo importante, nos comisionó, nos empoderó. Y es mejor conocer del Señor sin importar la edad. Es privilegiado el que conoce desde pequeño, porque se evitan muchos dolores de cabeza, muchos traumas. Pero también cuando tú conoces de Dios, cuando Él te llama y te escoge, es hermoso porque es el primer llamado, el primer amor. Así que si tú quieres que estas generaciones que se están levantando sean levantadas en Cristo Jesús, generaciones sin heridas, generaciones sin traumas, generaciones sin violencia, tú tienes que aprender a implementar en tu casa estos principios bíblicos, los principios que dice la palabra de Dios. Dice que la suma de la palabra es su verdad. Quiere decir que toda la palabra es la verdad, es el verbo, son las palabras del mismo Dios del cielo. Y cuando nosotros las activamos en nuestra vida, hay milagros, hay bendición, hay prodigios. Por eso muchas veces la gente te dice, yo quiero ser como tú, yo quiero tener los hijos que tú tienes, yo quiero tener el hogar que tú tienes. Pero eso ha costado, eso no es así y ya, eso ha costado. ¿Y qué ha costado? Sacrificio, ha costado lágrimas, ha costado negarse a uno mismo, a sus costumbres, a las enseñanzas desde niño, para poder venir a agradar a un Dios vivo y real, que es el que nos habla la palabra. Y dice que el cielo y la tierra van a pasar. Va a pasar una generación, dos. Si tú te pones a pensar, ya tal vez tus abuelitos no están, tus bisabuelitos no están, tal vez tus tatarabuelitos no están. Y son generaciones que ya fueron, ya pasaron. Si nos vamos a la palabra desde Génesis, donde el principio de la creación ya Adán y Eva no están, ¿cierto? Abraham no está, Moisés no está, Josué no está, David no está. Todas esas generaciones pasaron, pero Dios siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre, es sempiterna, quiere decir que nunca dejará de ser.
Y esa palabra de Dios, Él siempre se va a proveer de personas, de siervos, para que les sirvan y para que sean portavoces de su palabra aquí en la tierra, y para que el reino de Dios se establezca y se extienda en la faz de la tierra y en cada corazón. De esa forma entendemos por qué el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Las promesas de Dios siguen vigentes, no tienen fecha de vencimiento. Todo lo que el Señor te ha prometido, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios lo cumplirá. Porque puede pasar todo. Hoy estamos, mañana no. Se están levantando nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de ellos, y así sucesivamente van a hablar de Cristo, porque la palabra de Dios nunca pasará. Y por eso tú tienes un deber de parte de Dios, y es implantar la palabra de vida sobre tus pequeños, sobre tus niños. Aprovechar que son un semillero de ministerios, para levantarlos en la bendición de Dios. Y dice aquí la palabra, que aunque el cielo y la tierra pasen, como la palabra de Dios permanece para siempre en los corazones, en las generaciones, debe permanecer así en tu boca, para que así tú la prediques y tú la cimentes en tus niños, y así sucesivamente ellos puedan predicar de Cristo a sus nuevas generaciones. Y de esa forma romper cadenas de maldición generacionales que vienen desde la antigüedad. Hay personas que vienen cargando con maldiciones generacionales, de drogadicción, arrastran cadenas de ira, de odio, de resentimiento, de venganza, de falta de perdón. Arrastran cadenas de pornografía, de maltrato infantil, de hogares disfuncionales. Y entonces sigue la cadena y sigue. Nosotros estamos obligados a romper con esas cadenas de maldición generacional. Así que en el transcurso de la historia, Dios llamó a muchos hombres. Desde el principio Dios llamó a muchos hombres y a muchas mujeres para que le sirvieran a la extensión de su reino aquí en la tierra. Y quiero recordar rápidamente unos hombres que Dios llamó. En Éxodo capítulo 3 podemos ver el llamamiento de Moisés. Podemos ver cómo Dios llama a un hombre que Dios ve en él virtudes, también falencias, pero así todo Dios lo llama. Y él tenía muchos temores. Él le saca un argumento, pero Señor, pero es que yo no puedo, yo no sé. Y Dios todos esos argumentos se los derriba. Yo no sé hablar, soy tartamudo. Él le ponía a su hermano Aarón. Y así sucesivamente vemos cómo Dios provee en Moisés y le da las armas que necesitaba para enviarlo a servirle a él. Podemos ver a Josué en capítulo 1, el llamamiento de Josué. Cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué: ahora tú entrarás a este pueblo, a la tierra prometida, a la tierra que yo juré a tus padres que les daría. Y tú eres el encargado de darle a cada uno la parte que le corresponde. Y ahí en adelante le dice: esfuérzate, sé valiente, Josué, porque tú puedes. El llamamiento de Josué. También vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, el llamamiento de Eliseo. Todos recuerdan al profeta de fuego, a Elías, al que oraba, y la oración era tan poderosa que el cielo le escuchaba, la tierra obedecía. El profeta de fuego, el que hizo descender fuego del cielo, ¿cierto? Allá en aquel altar para que se consumiera ese holocausto, y que el Dios verdadero, ese era el que iba a descender fuego del cielo. Le estoy resumiendo la historia porque no podemos entrar en el detalle de cada historia porque es demasiado larga. Te las estoy recordando. Yo sé que si tú eres un lector de la palabra, tú sabrás de qué te estoy hablando. Y dice: cuando vino Elías y le puso a Eliseo el manto, él le dijo, él entendió que ese era el llamado de parte de Dios. Y él le dijo: deja que yo vaya y me despida de mis padres. Y así sucedió. Y todos saben lo tremendo que fue Eliseo, recibió la doble unción. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4, el llamamiento de Samuel, siendo tan solo un niño,
Dios lo llama en ese sueño y le dice Samuel. Y él se despierta y dice, ¿quién me llama? Y va donde el sacerdote y le pregunta, ¿tú me llamaste? No, no te he llamado. Y así pasó 3 veces, hasta que él entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Jeremías capítulo 1, versículo 4. El llamamiento de Jeremías. Cuando el Señor le dice, en el vientre te conocí y te di como profeta a las naciones. Llama a Jeremías como profeta y sabemos que fue un tremendo siervo de Dios. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1, el llamamiento de David. Cuando Dios le dice a Samuel, ve porque me he provisto de rey en la casa de Isaí. Allá tengo un rey, ya nació en mi corazón porque he desechado a Saúl. Entonces Dios escogió un rey allá en la casa de Isaí. Mateo capítulo 10 versículo 1, el llamamiento de los apóstoles. Cuando estaban pescando, cuando ya estaba Mateo recaudando, cuando estaban todos ocupados en sus asuntos, viene Jesús y lanza la red y les dice, seguidme, el que viene en pos de mí lo haré pescadores de hombres. Y así sucedió, tremendos siervos de Dios, que salieron estos apóstoles. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, el llamamiento de Saulo de Tarso. Este hombre que perseguía la iglesia de Dios, pero que Dios lo ve como un instrumento útil para su obra. Un hombre desechado, lleno de violencia. Un hombre, él nunca se imaginaba que Dios lo iba a llamar. Él creía que él había sido llamado para eso, para perseguir la iglesia de Dios por la doctrina que él tenía. Pero resulta que el Señor lo tumba del caballo a Saulo y le cambia el nombre y le pone Pablo. Y de ser el discípulo número 13, el menor viene a ser el mayor, dice la palabra. Entonces podemos ver aquí un resumen del llamamiento, y no los estoy diciendo todos porque se me quedan muchos, que Dios hizo a través de la historia, y que esos hombres ya fueron y ya dejaron implantado aquí escrito la palabra poderosa, que es la que nos ha tenido a nosotros hoy en día en pie de guerra, ahí peleando, siguiendo ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, batallando en ese camino, en esa carrera de la fe. Las palabras que Dios dijo a través de estos hombres, a través de su Santo Espíritu, han hecho que nosotros tengamos aliento hoy en día. Y así sucesivamente. Por eso el Señor en este tiempo se ha provisto de siervos que le sirvan con un corazón dispuesto. No es servirle a Dios por decir, como Dios no tiene quien más le sirva, a ver, pues yo voy y sirvo. No, es con compromiso, con responsabilidad, con amor, con dedicación, con entrega. Como dice la palabra, estar a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos buscar a Dios en la intimidad, llenarnos de su presencia y ir a implantar esas palabras de fe que hemos recibido en intimidad. Que cuando leemos nosotros la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la ponemos por obra y vamos y la regamos. Eso es lo que Dios quiere con sus siervos. Y Él está llamando a una nueva generación. No porque es joven. No importa si es niño, joven o adulto. Él está llamando a una generación diligente. A una generación que le sirva con amor, con gratitud. Hay muchas personas necesitando un milagro, una intervención divina. Necesitando restauración en su hogar, en su vida. Pero cuando vienen esos milagros, son pocos los que se quedan para agradecer. Son pocos los que se devuelven con un corazón de gratitud a darle la gloria y la honra a Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Así como lo vimos cuando Cristo sanó a los 10 leprosos. Solo uno se devolvió y recibió otro premio. Dice la palabra que recibió salvación, porque él se devolvió a darle las gracias a Jesús. Los otros recibieron su milagro y se fueron. Entonces, cuando tú te quedas agradecido con Dios porque rescató tu hogar, porque te dio sanidad, porque te dio sanidad interior en tu corazón, porque necesitabas ser sanado de heridas que tenías desde niño, porque sacó tus hijos de las drogas, porque guardó tu hogar y tu familia de la crisis, porque tus hijos están bien aunque no estén contigo, aunque no vivan contigo, están bendecidos, están bien, Dios los tiene bien, los está cuidando. Pero hay gente que aunque Dios les da un empleo, les bendice, les sana,
les restaura, los cuida, les provee. Son desagradecidos. La palabra dice, y sed agradecidos. Y la gratitud no solo se demuestra con palabras, sino con hechos. Hay gente que le dice a uno, sí, gracias, y ya. Pero la actitud demuestra todo lo contrario. Nadie, escúchame bien, está obligado contigo en ninguna área de tu vida. Nadie. Ni tus pastores, ni tus líderes, ni tus padres, ni tus hermanos en la fe o hermanos de sangre, ni tu jefe, nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, está obligado contigo. Todo lo que recibes es de gracia. Todo es con amor y con gratitud. Dice la palabra que el que recibe de gracia tiene que dar de gracia. Todos los beneficios que tú recibes de parte de Dios, Dios no espera que tú le retribuyas. Pero si tú eres agradecido, tú te quedas a agradecerle y a decirle, Señor, heme aquí. Dime qué tengo que hacer, en qué soy útil. Si Dios a ti te ha dado sus favores, tú debes de ser un instrumento útil para su obra, en sus manos. Para que Dios edifique en ti un siervo, una sierva, una mujer, un hombre nuevo, diferente, que marque la diferencia y que lleven avanzada el nombre de Dios. Que el nombre de Dios como cristianos, como un estandarte, como una bandera, como una antorcha. Que seamos nosotros punta de lanza en todo lo que nosotros hagamos. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Que no nos neguemos a nosotros poder servirle a Dios. Al contrario, tenemos que negarnos a las obras carnales, a lo que nos daña, a lo que nos trae manchas y arrugas, a lo que nos condena, a lo que nos separa de la bendición y el amor de Dios. A eso es lo único que tú tienes que negarte, pero no a Dios. Y nosotros debemos entender de que todo lo que recibimos, si tú recibes un consejo de tus pastores, si tú recibes una palabra por el celular, una palabra en la iglesia, si tú recibes un abrazo, si tú recibes beneficios financieros, si tú recibes un mercado, si tú recibes ropa, si tú recibes lo que sea que tú recibas, si Dios te da un empleo, es porque Él le ha placido en su corazón proveerlo. Si tú recibes restauración en su hogar, si tú recibes restauración con tus hijos, en tus finanzas, es porque Dios le plació. Si a ti Dios te llama a servir y tú estás sirviendo en la congregación, así sea aseando la iglesia, es porque Dios le ha placido. Tú te lo debes a Él, no Él a nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros estamos endeudados porque dice la palabra que fuimos comprados con precio de sangre. Eso ni el oro ni la plata lo puede pagar. Estamos endeudados con Dios. Así que mi amada iglesia, hermano, usted que me ve hoy, tienes que concientizarte de que todo lo que tienes a tu alrededor es porque Dios ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado sobre ti bendición. Ha desplegado un cerco de ángeles para que te guarden, para que te defiendan. Así que si tú le sirves en algo a Dios o le vas a servir, no creas que le estás haciendo un favor a Dios. Al contrario, Dios lo hace con nosotros. Escoger gente tan imperfecta como nosotros para servir a un Dios tan perfecto. Escoger personas llenas de errores para poder ser portavoces y llevar esa palabra de bendición para muchos. Así que nosotros le debemos a Dios, no Él a nosotros. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a leerlo. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la palabra que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Iba Jesús con sus discípulos, iba pasando por las ciudades, por las aldeas, enseñando en las sinagogas, ahora llamadas células o casas de esperanza, casas de fe, casas de amor. Y dice que Él estaba enseñando, predicando el evangelio de Dios, haciendo milagros, sanando toda enfermedad, toda dolencia.
Y dice que él vio. ¿Qué vio Cristo? Una gran necesidad. Vio un pueblo, una multitud. Y dice que tuvo compasión de ella. Cristo iba, aunque estaba haciendo milagros, ocupado aquí y allá con los apóstoles, vio una multitud y vio en ellos una gran necesidad. Y dice la palabra que tuvo compasión. Él sintió dolor por ellos. Dice que estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y si tú miras hoy en día a tu alrededor, en donde tú estás, no tienes necesidad de irte a otro país, a otro lugar, en el entorno que tú te mueves, en tu trabajo, en tu familia, afuera con tus amigos. Hay tanta necesidad de Dios. Hay tanta maldad, hay tanto pecado. Pero sabes, dice la palabra, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y esa es la gracia de Dios, la que tú tienes, esa luz que te hace diferente. El que hace que las personas vengan a ti buscando un consejo, un consuelo, que cuenten sus problemas. Es porque ven algo diferente en ti. Y esa luz te hace ser admirable. Y entonces el Señor sintió compasión y le dijo a los apóstoles, mira la multitud, cómo se pierde. Y hoy el Señor te está diciendo eso, mira a tu alrededor, cómo se pierde. Cómo se pierden los jóvenes, cómo se pierden los niños, cómo nacen inclusive los niños adictos a las drogas, porque sus padres consumían o consumen drogas en medio de una gestación, de un embarazo. Y niños que se revuelcan, ellos no saben, son inocentes, pero ya nacen con una adicción. Nacen con maldiciones, no porque el niño venga maldito, no, los niños vienen benditos, son benditos, ellos no tienen pecado. Ese pecado natural que dice la gente, eso no existe. Los niños son santos, ellos no tienen ningún pecado, pero vienen lastimosamente con una cobertura de las maldiciones generacionales, las que vienen arrastrando muchas personas desde la antigüedad, y vienen y acobijan a esos niños. Y chiquitos no se nota, pero van creciendo y van obteniendo o adoptando la misma rebeldía, las mismas características tuyas, los mismos dichos de la boca, las mismas palabrotas, todo tristemente. Empiezan a tener heridas desde niños, empiezan a tener traumas, empiezan a tener depresión. Y muchos de ellos llegan hasta el suicidio. Y vemos cómo una sociedad está corrompida, dañada por el pecado. Y dice el Señor que tuvo compasión, Él sintió dolor, Él los miró. Yo no sé si tú ves en tu familia a alguien que no tiene conocimiento de la palabra, a alguien que se desafora a pecar, que no entiende lo que está haciendo y tú te sientes contento. Tus amigos se están perdiendo, jóvenes se están matando, los están matando, se están muriendo de sobredosis, se están muriendo porque los matan jóvenes por andar metidos en cosas que no deben. Hombres matando a sus esposas, esposas matando a los esposos y una cantidad de cosas terribles en el mundo. Gente que se está muriendo sin Cristo en su corazón porque algún día se lo presentaron y no quisieron recibir en ese momento a Dios. Y se están muriendo, se está yendo gente sin Cristo. Y Él tuvo dolor. Yo no sé si tú no tienes dolor por lo que está sucediendo en el mundo. La maldad ha subido al corazón de Dios, a los ojos de Dios. Y todo lo que pasa en el mundo, la gente le echa la culpa a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no hizo nada? Pero es que Dios no puede actuar en tu voluntad. Él te dio libre albedrío. Y tú tienes que tomar una decisión. Sigo a Cristo y rompo esas maldiciones generacionales y levanto una generación bendita en las manos de Dios. O sigo una maldición generacional y levanto generaciones malditas en el pecado. Y que de ahí para allá ellos sigan levantando generaciones así. Esa decisión la tomas tú. Y Él tuvo compasión y es la compasión que te está llamando a que tú tengas. Para con los demás, para con los perdidos. Y le dijo a los discípulos, mira, a la verdad hay mucha gente, porque la mies significa la gente. Hay mucha gente perdiéndose, gente confundida, gente en el pecado, gente muriendo. Pero los obreros son pocos. ¿Por qué Cristo lo dijo? Porque hay pocas personas de verdad con un corazón agradecido o con un corazón lleno de compasión por el perdido, por el prójimo, que quiera servirle con diligencia a Dios.
¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque hay gente, y lo vemos en las iglesias, que dice querer servirle a Dios. Y yo le voy a servir a Dios y cuente conmigo y yo lo quiero hacer, pero de compromiso nada, de responsabilidad nada, solo palabras. ¿Y sabes qué pasa con las palabras? Se las lleva el viento. Las promesas que tú haces y no cumples. Y el Señor está diciendo, necesito una nueva generación que se levante como estos hombres que yo ahorita te leí. Como estos hombres que eran imperfectos, tenían argumentos, pero le creyeron a Dios. Y que tomaron la antorcha, la bandera y dijeron, vamos hacia adelante que no vamos solos, vamos con Cristo Jesús. Dios necesita gente dispuesta a ser moldeada, cambiada por el poder de Dios. Mucha gente dice, yo quiero, pero nos limitan a formar en Él un siervo, una sierva de Dios. Así como Cristo formó en los discípulos el carácter, les implantó el espíritu, les dio ejemplo. Hoy en día vemos mucha gente llena de argumento. Yo le sirvo a Dios, pero como yo digo, como yo quiera, como yo soy, a mi manera. Y eso no sirve. Sirve servirle a Dios con humillación, con humildad, con mansedumbre, como dice la palabra de Él, con obediencia, sometidos bajo la autoridad y el poder de Dios y de las autoridades que Dios ha establecido. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero no se someten. Y es lo más triste, porque frenan su ministerio. Hay muchas personas en las iglesias, y digo iglesias porque esto pasa a nivel del mundo entero, no solo en la congregación nuestra, sino en todas. Personas que dicen estar dispuestas, solo lo dicen, pero no lo están en su corazón. Que es más importante hacer lo secular, hacer las actividades, el hobby, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y decirle a Dios, no puedo hoy, estoy comprometido, estoy comprometida, después, dígame con tiempo. Cancelan el servicio para Dios. Y cuando no lo cancelan, simplemente no van y quedan mal a Dios. Entonces, Dios no necesita gente así. Dios necesita una generación nueva, transformada, diferente, una generación sin caída, una generación que deje el cuento, que deje los argumentos, que diga Dios se merece más de mí, que yo me niegue a mí mismo, porque hoy en día la gente se argumenta con estas cosas para no servirle a Dios. Estoy enfermo, estoy enferma, me duele aquí, me duele allá, no puedo, Dios entiende. Y resulta que la mies se está perdiendo. Y Dios está llamándote a ti para que le sirvas. Y tú lleno de argumentos, ¿qué le vas a decir a Cristo el día que venga el rapto de la iglesia y se aparezca en las nubes, como dice la palabra, y te diga, ven, yo te llamé a ti porque la mies se estaba perdiendo, tu familia se estaba perdiendo, tus amigos se estaban perdiendo, con los que tú tantos te divertías y paseabas y salías, pero no le hablabas de mí? Los discípulos que dejaste tirados porque no los formaste como te mandé allá en la gran comisión, en Mateo 28, 20 en adelante, 19. Entonces, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Te vas a argumentar? ¿Le vas a decir que eras muy joven? ¿Que Él entendía? Ahí los argumentos no tienen validez. Tú te le argumentas a un ser humano, pero a Dios es imposible, porque Él ya conoce aún la intención de tu pensamiento. Dios está llamando a una nueva generación para que le sirva. A una generación sin argumentos, a una generación que lo deje todo por amor a Él, a una generación agradecida, a una generación que quiera ser formado y transformado en la mano de Dios, que es el alfarero, para sacar de ti una persona diferente y ahora sí ser un instrumento útil para su obra. Eso es lo que realmente Dios quiere. En muchas iglesias hay muchos ministerios estancados, pero no es por el pastor, no es por la pastora, no es por el líder, no, es por usted mismo, porque su actitud no deja
que usted avance o camine más allá. Hay gente que se conforma con un título de líder, de servidor. ¿De qué sirve un título si tú no le estás haciendo honor a ese título? ¿De qué sirve tener un diploma colgado en tu pared, de los estudios que tú tienes, de teología, de lo que sea que tengas, si no eres capaz de ir a servir con una actitud de servidor, humilde y mansa? ¿De qué sirve entonces? Y el Señor está mandando y le dice hoy al pueblo de Dios: yo necesito una generación que se levante a clamar. Y Él le dijo: pues, rogar al Señor. ¿Qué es rogar? Es orar, es hablar con Dios, interceder, gemir. Señor, úsame, utilízame. No es: ay Señor, la gente se está perdiendo, envía a alguien. Envía al hermanito de la iglesia. Envía a los mismos de siempre a que prediquen. No, es decirle: Señor, ruego para que tengas misericordia de los perdidos. Empodérame, enséñame, moldéame, heme aquí, úsame, utilízame. Y entonces el Señor te coge y te transforma y te envía para que seas útil en su obra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ve una necesidad, tiene dolor y le dice a los apóstoles qué es lo que tienen que hacer: orar y hacer. Eso es lo que Él le estaba diciendo. Ahora, el llamado que viene de Dios para tu vida en este día. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo. Y mira lo que dice la palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Quién te escogió a ti antes de la fundación del mundo? Antes de que este mundo existiera, ya tú estabas predestinado en el pensamiento de Dios. Ya Dios dijo: voy a escogerte a ti para que me sirvas. En la vejez, cuando eres adulto, cuando eres un joven o desde niño, te voy a escoger a ti. Ya estaba predestinado, ya estaba preparado. Por eso tú no puedes pelear con tu llamado, porque estás peleando con Dios y vas a perder, porque con Él nadie contiende. Y dice la palabra: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos de Él amado. Jesucristo fue enviado con el propósito de darnos adopción a todos. Nos tomó en adopción cuando vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos hechos hijos por adopción a través del amado Jesús. Y dice que esa fue la voluntad de Dios. Dios, en su voluntad divina, quiso escogerte a ti para alabanza, porque Él dice en su palabra que busca adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando quien le adore, Él está buscando quien le sirva, Él está buscando quien se compadezca del perdido y vaya y le predique la palabra. Que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Para las personas que están diciendo: yo no sé nada, yo qué voy a ir a decir, ay Dios, ¿por qué me mandó a mí? Y yo qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a predicar. Dice que Él te llamó, te predestinó para que tú le alabes, para que tú le sirvas en su gloria y en su voluntad. Perdonó tus pecados, te lavó con su sangre. Y lo más tremendo es que Él dice que te dio sabiduría e inteligencia. Esto significa que Dios te está dando armas. Él te escoge y te dice: vaya, usted defiéndase solo. No, Señor. El Señor te escoge, está contigo peleando esta batalla, te empodera de su gracia, de su inteligencia, de su sabiduría, para que tú, cuando abras tu boca, el Señor respalde la palabra que sale de ella, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El beneplácito significa aprobación o permiso. Entonces dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de su beneplácito, o sea, de su permiso, de su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso, te dio permiso, te empoderó y te mandó. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dispensación significa otorgar, conceder, suministrar. Entonces dice así: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, o sea, en otorgarte, en darte el cumplimiento de los tiempos. Dios va a cumplir en ti las promesas que Él ya te hizo. En ti va a cumplir, te otorgó su divina voluntad, que fue escogerte, comisionarte y enviarte. Y dice, así las que están en los cielos como en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que tú haces para Dios no queda allí, ni es en vano. El Señor te da bendición, te da provisión. De su herencia Él saca y te bendice. Eso está diciendo la palabra. Habiendo sido predestinado conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio que viene siendo propósito de su voluntad. Mira lo que dice la palabra. La voluntad de Dios, Él te llamó, te predestinó conforme a su propósito. Tú eres un propósito de parte de Dios, no un accidente. Tú no eres un error. Un propósito ya te predestinó según su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿A quién el Señor usa? A los que esperan en Él. ¿A quién el Señor comisiona y empodera y da sabiduría y inteligencia? A los que están dispuestos. Él no viene a decirle a una persona, venga, sírvame así como es usted, con su mal carácter, con su mal testimonio, con su mal temperamento, con todas las cosas heridas que tiene en el corazón, con su amargura, su odio. No. Él viene y dice, venga, sírvame usted, porque me es instrumento útil. Y le quita todo eso, lo moldea, lo procesa y ahora sí le dice, te doy mi inteligencia, te doy mi sabiduría, es mi voluntad, tú eres mi propósito. Eso es lo que hace el Señor. Por eso no puedes pelear más con Dios, porque te llamo joven o porque te llamo niño. Y si Dios me hubiera llamado cuando yo hubiera vivido la vida, ¿por qué tan rápido? Ay, no, yo hubiera querido experimentar más. No, mi amado, no solamente por eso, porque no se está perdiendo de nada bueno. Lo único que está perdiendo es de ser condenado, porque el pecado condena. Dele gloria a Dios que lo llamó joven. Y dice la palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que permanecemos esperando a Cristo. Él usa a las personas que permanecen en Él, los que son fieles, no los que hablan, sino los que hacen, los que demuestran, los que están postrados a los pies de Cristo, diciendo, Señor, heme aquí, envíame, cámbiame, transfórmame, empodérame, Señor, úsame. A esas personas, los que lo alaban, Señor, gloria a ti sea por siempre, te adoramos. Por eso es tan importante la alabanza, querida iglesia. Es súper importante en el creyente, en el cristiano, en los seguidores, en los hijos de Dios la alabanza. El poder alabar, para eso fuiste escogido. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra que se nos es revelada a través de las Escrituras, de Cristo Jesús, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué fuiste sellado? Porque Cristo lo prometió a los apóstoles. Les dijo que Él se iba, pero que les iba a dejar a otro Consolador, al Espíritu Santo de Dios, al que los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa fue la promesa. En ese momento no había sido manifestado el Espíritu Santo para ellos.
Dice la palabra que el Señor les habló a los apóstoles y les dio esa promesa del Espíritu. Y cuando Dios te llamó a ti, Él también te dio esa promesa del Espíritu Santo, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque Cristo ya te selló cuando tú te bautizaste, cuando ya tú te despojaste de tu antigua vida, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Cuáles son las arras de su promesa, de la herencia? Las arras vienen siendo como el anillo de compromiso entre dos novios, que le recuerda que ese anillo, cuando tú lo miras, dice: pronto estaré con mi amado en el altar. Ese anillo es la promesa que te hace esperar en que te honren en un altar. Eso mismo hizo Cristo con nosotros cuando dio la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra que no íbamos a estar solos. Dice que hasta el día del fin el Espíritu Santo de Dios iba a estar con nosotros como el Consolador, direccionándonos, guiándonos a toda verdad y justicia. Y hasta el día de hoy, para cuando venga el esposo, o sea Cristo Jesús, a casarse con la iglesia de Dios, nosotros tenemos esa promesa como ese anillo de compromiso. Son las arras que habla la palabra, esa promesa, ese compromiso, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Para cuando Cristo venga, Él va a estar ahí con nosotros, nos va a llevar donde Él, porque lo prometió. Así que, mi querida iglesia, Dios nos da una promesa en este día. Y está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mira, desde el principio, desde antes de la fundación, lo acabamos de leer. Dios tenía un propósito. Dios te predestinó. Y dice la palabra que te santificó, te escogió para darte como servidor al mundo, a las naciones, al territorio donde Dios te puso, donde Dios te implantó, donde está la luz de Cristo en tu vida, en tu familia, que tal vez está en tinieblas. Dios te puso para que tú alumbres. Tal vez en el trabajo donde están tus compañeros, Dios te puso para que alumbres. Tal vez en cualquier lugar donde Dios te ponga, va a haber tinieblas. Así que el Señor te está diciendo, antes que te formase, antes. ¿Por qué antes? Porque era antes de la fundación del mundo. Él no te había formado en el vientre de tu madre, te había predestinado. Y dice, te conocí. Allá en los Salmos habla cuando el embrión vio los ojos de Jehová. Y Él lo entretejió en el vientre oscuro de la madre. Y dice que te hizo sin faltar cosa alguna. De eso está hablando el Señor. Antes que nacieses, te santifiqué y te di como profeta, como servidor. Te llamé, dice el Señor, para que tú seas luz, seas linaje, sacerdocio, llamamiento, nación santa, donde Él te puso. Así que no rehuses más el llamado. Dios está levantando una generación sin caída, una generación que le tema, una generación que le sirva. Pero tú tienes que tomar una decisión. Si tú eres una persona que habla y le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, no hablen más. Más bien ponte a disposición del Señor, como manda su palabra, en obediencia, en sujeción, en sumisión, y verás cómo el Señor te lleva en avanzada. A todos estos hombres que Dios escogió los moldeó, los procesó y los envió, los empoderó. Así que, mi amada iglesia, tú tienes que pensar que Dios te está llamando con un propósito. Y hoy el Señor te recuerda ese propósito. Deja los temores, porque es un espíritu. Y Dios no te dio espíritu de cobardía. Te dio amor, poder y dominio propio para que le sirvas. Deja a un lado tu viejo hombre, despójate. Ya deja a un lado tus costumbres. Deja a un lado tu vieja manera de vivir. Deja a un lado esos pensamientos de rebeldía, pensamientos de derrota.
Deja a un lado todo eso y sírvele al Señor con todo el corazón, con la gratitud que Él merece, con la honra que Él merece. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor y Padre precioso, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra. Padre, porque tú eres bueno, mi amor y misericordioso. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno en gran manera. Gracias porque una vez más nos confirmas a través de tu palabra que somos tu propósito, que somos tu voluntad, que somos predestinados para el servicio. Dile, Señor, úsame, cámbiame, utilízame, transfórmame, moldéame, procésame. Dile, saca de mi mente esos pensamientos que el enemigo me ha metido. Pensamientos, Señor Padre eterno, que no son tuyos, que impiden que yo te sirva con un corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón, Señor Padre eterno, manso como tú quieres. Dile, ayúdame a imitarte, a ser como tú. Padre, en el nombre de Jesús, quita mis temores. Vamos, dile, quita mis temores. Si tú tienes temor para servirle a Dios, dile, Señor, quita mis temores. Dile, yo voy a esperar para cuando tú me llames, no me voy a apresurar, porque sé que no es en mi tiempo, es en tu tiempo. Pero cuando el Señor te llame, no te niegues, no le digas no a Dios, no le digas no a la bendición, a la herencia que trae el servir a Dios. Dile, Padre, úsame, porque sé que escogiste, Señor Padre amado, mi embrión, mi vida, desde antes de la fundación del mundo. Perdóname si en mi vida, Padre eterno, te he negado. Dile, perdóname si te he negado con mis actitudes, con mi mente, con mis palabras. Perdóname cada promesa que te he hecho y no te he cumplido. Perdóname, Señor, cuando te he dicho que si me sanas, que si me restauras te serviré y no lo he hecho. Dile, Señor, perdóname. Perdona la falta de carácter, la falta de integridad y de fidelidad hacia ti. Dile, Señor, perdona mi cobardía. Perdona, Señor, mi irresponsabilidad por no servirte como tú mereces. Dile, Señor, perdóname por cambiarte por cualquier cosa secular. Perdóname por dejar, Señor, mis privilegios abandonados o tirados, Padre, por correr a hacer cosas, mi amor, que tal vez pueden esperar. Dile, Señor, ayúdame a cambiar, a tenerte a ti como prioridad. Dile, Señor, cámbiame, transfórmame. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida y mi corazón, mi mente, para que la transformes, cámbiala, rompe cadenas de maldición en mi vida, rompe pensamientos de retroceso en mi vida, entra a mi corazón y lávalo. Te entrego mi vida para que me uses como tú quieras. Dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a todo lo que me separa de ti. Y hoy nazco en una nueva vida en Cristo Jesús. Dile, gracias, Padre. Te bendigo y te doy la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, mi querida iglesia, Dios ha entrado en tu corazón. Y Él va a tener en cuenta tus palabras para usarte. Él ya te llamó, te comisionó, te empoderó. Él va a transformar, va a cambiar lo que haya que cambiar en tu vida y te va a usar. Solo dispón tu corazón con gratitud, con amor y en obediencia. Que el Señor me los bendiga.